Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo lleno de drama, de amor y de esas confesiones que nos dejan con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Este es su canal de confianza para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente si aman las telenovelas turcas tanto como yo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos en vilo, una pareja que ha traspasado la pantalla y ha conquistado nuestros corazones, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Así es. Preparen sus palomitas, porque hoy destaparemos una confesión que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo jugoso, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos lo último, lo más fresco y lo más escandaloso del mundo del entretenimiento. No se queden atrás, únete a la familia de chismosos. Ahora sí, vamos al grano. Mert Ramazan Demir, nuestro galán turco, y Afra Sarıoğlu, la belleza que lo acompaña, han sido el centro de atención desde que protagonizaron Yalan. Su química en la pantalla era innegable, incendió las redes sociales. Y como suele suceder, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante meses hemos estado especulando, analizando cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Ambos han sido bastante reservados sobre su vida personal, lo cual, honestamente, nos mata de la curiosidad. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre su relación, alimentando aún más el misterio. Han jugado al despiste, nos han dado pistas ambiguas, y nos han dejado a todos con ganas de saber la verdad. Pero agárrense de sus asientos, porque parece que por fin, tenemos una confesión. Recientemente Mert Ramazan Demir ha estado en el centro de una controversia. Han circulado rumores sobre su comportamiento fuera del set, algunas acusaciones un tanto turbias. Ya saben cómo es esto. Y por supuesto, esto ha afectado la percepción del público sobre él y sobre su relación con Afra. En medio de toda esta tormenta mediática, Afra ha permanecido en silencio. Un silencio que para muchos significaba muchas cosas. ¿Lo está apoyando? ¿Está decepcionada? ¿Se ha distanciado de él? Las preguntas no paraban de surgir. Pero, aquí viene lo bueno. En una entrevista reciente en la que se esperaba que Afra hablara sobre sus próximos proyectos, sorprendió a todos. Cuando le preguntaron sobre Mert y la situación actual, ella respondió con una honestidad brutal. Y no, se trata de una desmentida categórica. Tampoco es una confirmación oficial de un romance apasionado. Es algo mucho más profundo, mucho más conmovedor. Afra, con una serenidad que sorprendió a muchos, confesó que Mert es una de las personas más importantes de su vida. Sí, señores, lo que oyen. No usó la palabra novio, no usó la palabra amante, pero sí dijo que él ocupa un lugar muy especial en su corazón. Reveló que han compartido momentos muy intensos, tanto dentro como fuera del set, y que, a pesar de las dificultades, ella lo valora enormemente. Pero, ¿qué es lo que realmente explotó las redes sociales? Fue cuando Afra añadió que siente un gran amor por Mert. Pero no un amor romántico necesariamente. Más bien, un amor profundo, un amor fraternal, un amor de compañerismo. Un amor que ha nacido de la admiración, del respeto y de la complicidad que han construido durante estos meses de trabajo intenso. Ella explicó que Mert ha sido un gran apoyo para ella, que la ha ayudado a crecer como actriz y como persona. Que han compartido risas, lágrimas y confidencias. Y que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella siempre estará agradecida por tenerlo en su vida. ¡Boom! Confesión bomba. Ahora sé lo que están pensando. ¿Es esto suficiente para confirmar un romance? ¿O es una forma elegante de negar los rumores sin herir los sentimientos de nadie? La verdad es que en este punto cada quien puede interpretarlo como quiera. Pero lo que sí es innegable es que Afra ha dejado claro que siente un profundo afecto por Mert. Y que independientemente de lo que pase en el futuro, su relación siempre será importante para ella. Esta confesión ha generado un debate enorme en las redes sociales.
Algunos fans están decepcionados porque esperaban una confirmación de un romance apasionado. Otros están contentos porque valoran la honestidad y la madurez de Afra. Y otros simplemente están confundidos tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Lo que sí es cierto es que Afra y Mert han logrado mantenernos a todos enganchados a su historia. Han creado un aura de misterio y de intriga que nos tiene fascinados. Y independientemente de si están juntos o no, su conexión es innegable. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Además, quiero recordarles que independientemente de lo que pase entre ellos, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Son personas, no personajes de telenovela. Tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin ser juzgados ni presionados por nadie. Y ahora, hablando de Mert, quiero decirles que a pesar de los rumores y las acusaciones, él sigue siendo un actor talentoso y carismático. Todos tenemos derecho a equivocarnos, y todos merecemos una segunda oportunidad. Espero que Mert pueda aprender de sus errores y seguir adelante con su carrera. Y volviendo a Afra, quiero destacar su valentía y su honestidad. No es fácil hablar de tus sentimientos en público, especialmente cuando estás en el centro de la atención mediática. Afra ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que no tiene miedo de expresar lo que siente. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos destapado una confesión explosiva de Afra Saraolu sobre su relación con Mert Ramazan Demir. Ella ha revelado que siente un gran amor por él, pero no necesariamente un amor romántico. Más bien, un amor profundo, fraternal y de compañerismo. Una confesión que ha generado un debate enorme en las redes sociales, y que nos ha dejado a todos con ganas de saber más. Pero recuerden, lo más importante es respetar su privacidad y sus decisiones. Son personas, no personajes de telenovela. Y tienen derecho a vivir su vida como quieran. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para no perderse ni un solo chisme. Quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Afra? ¿Creen que hay algo más entre ella y Mert? ¿Qué opinan de los rumores sobre Mert? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama y del espectáculo. Así que sigan sintonizando este canal para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Chao, chao. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque el chisme, como la buena comida, necesita un buen maridaje. Y para maridar esta confesión bomba necesitamos más contexto, más detalles, más salsa. Así que agarren sus binoculares virtuales y acompáñenme a sumergirnos aún más profundo en este drama turco que nos tiene completamente enganchados. Primero hablemos un poco más sobre Yalan. La serie, como ya les conté, ha sido un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su trama, llena de intrigas familiares, amores prohibidos y giros inesperados, ha cautivado a millones de espectadores. Y por supuesto, la química entre Mert y Afra ha sido uno de los principales ingredientes de este éxito. Sus personajes, Seyran y Ferit, han pasado por todo tipo de situaciones, desde matrimonios arreglados hasta triángulos amorosos, pasando por traiciones y reconciliaciones. Y a medida que sus personajes evolucionaban, también lo hacía la percepción del público sobre la relación entre los actores. La gente empezó a notar miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos fuera de las cámaras. Pequeños detalles que encendieron la chispa de la especulación. Los fans empezaron a crear cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar cada movimiento de Mert y Afra, buscando pistas sobre un posible romance. Era como una investigación detectivesca en tiempo real. Se rumoreaba sobre escapadas románticas a destinos paradisíacos, cenas íntimas en restaurantes exclusivos y hasta encuentros secretos en los camerinos. La imaginación de los fans volaba a niveles estratosféricos. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando aún más la hoguera del chisme. Pero como les dije antes, Mert y Afra siempre han mantenido un perfil bajo.
Rara vez han hablado de su vida personal en entrevistas, y han evitado ser fotografiados juntos fuera del trabajo. Esta actitud reservada, lejos de apagar los rumores, los ha intensificado aún más. Porque, como bien sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y luego, llegó la tormenta. Los rumores sobre el comportamiento de Mert fuera del set empezaron a circular. Se hablaba de fiestas desenfrenadas, de altercados con otros actores, e incluso de problemas con la justicia. Un verdadero escándalo. Estas acusaciones, por supuesto, afectaron la imagen pública de Mert. Muchos fans empezaron a cuestionar su profesionalismo y su calidad humana. Y por supuesto, también pusieron en tela de juicio su relación con Afra. ¿Cómo podía Afra estar con alguien así? ¿Acaso no le importaba su propia reputación? ¿O acaso estaba dispuesta a perdonarle todo? Las preguntas, como ven, no paraban de surgir. Y en medio de todo este caos, Afra permaneció en silencio. Un silencio que, como les dije antes, podía significar muchas cosas. Algunos pensaban que estaba esperando a que la tormenta amainara para dar su versión de los hechos. Otros creían que estaba decepcionada con Mert y que estaba considerando romper la relación. Y otros simplemente pensaban que estaba harta de toda la atención mediática y que prefería mantenerse al margen. Pero ahora aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de esconderse o de negar los rumores, Afra decidió romper el silencio y hablar con la verdad. Una verdad que, como ya saben, no es ni blanca ni negra, sino más bien un arcoíris de matices. En la entrevista, Afra no negó que Mert fuera una persona importante en su vida. Al contrario, lo reconoció abiertamente. Admitió que habían compartido momentos muy intensos, tanto dentro como fuera del set, y que ella lo valoraba enormemente. Pero también dejó claro que su relación no era necesariamente un romance apasionado. Más bien, era una relación de amistad profunda, de compañerismo y de admiración mutua. Una relación que había nacido de la convivencia, del trabajo en equipo y de la superación de obstáculos. Afra explicó que Mert había sido un gran apoyo para ella durante todo el rodaje de Yalan. Que la había ayudado a crecer como actriz y como persona. Que habían compartido risas, lágrimas y confidencias. Y que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella siempre estaría agradecida por tenerlo en su vida. Y luego llegó la frase clave, la frase que hizo explotar las redes sociales: siento un gran amor por Mert. Pero no un amor romántico, necesariamente. Más bien, un amor profundo, fraternal y de compañerismo. Un amor que ha nacido de la admiración, del respeto y de la complicidad que han construido durante estos meses de trabajo intenso. ¡Boom! Confesión bomba. Una confesión que, como ya les dije antes, ha generado un debate enorme en las redes sociales. Algunos fans están decepcionados porque esperaban una confirmación de un romance apasionado. Otros están contentos porque valoran la honestidad y la madurez de Afra. Y otros simplemente están confundidos, tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Es una forma elegante de negar los rumores sin herir los sentimientos de nadie? ¿O es una declaración sincera de un amor que trasciende las etiquetas? La verdad es que en este punto cada quien puede interpretarlo como quiera. Pero lo que sí es innegable es que Afra ha dejado claro que siente un profundo afecto por Mert. Y que independientemente de lo que pase en el futuro, su relación siempre será importante para ella. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Mert y Afra? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Buscarán nuevos proyectos por separado? ¿Lograrán superar esta crisis mediática y reconstruir su imagen pública? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Mert y Afra son dos jóvenes talentosos y ambiciosos, que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y que a pesar de las dificultades, están decididos a seguir adelante con sus carreras. Así que, mis queridos chismosos, manténganse sintonizados a este canal. Porque aquí les seguiremos trayendo todas las novedades sobre Mert, Afra y el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama y del espectáculo. Así que preparen sus palomitas, porque la función continúa. Muchos besos y abrazos. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Chao, chao.